Muy buenas. Estaba dudando de si hacer un directo o no, porque los del Refugio Ecléctico están haciendo un trabajo excepcional sacando mini vídeos de 10 minutos de ese podcast que hemos grabado de 2 horas y media, que volveré a colgar el link y bueno, que te recomiendo que lo escuches porque ahí, vamos, abro mi corazón, vamos, enterito. Pero al final he decidido que sí, porque quiero seguir hablando de esa charla en la que estuve, que organizamos con el maestro Zen, y quiero seguir compartiendo mini perlitas, y hay una que para mí fue un ajá brutal, que luego os la cuento, pero voy a contárosla primero con una historia súper bonita. No sabía, pero es un cuento de Jorge Bucay que se llama la historia del elefante encadenado. Y sin más la voy a leer, sobre todo por respeto a Jorge Bucay, ¿vale? Porque podría contarte la historia como si fuera mía, pero no la es. Así que, sin más, la cuento y luego hacemos la reflexión. Dice así: cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales, y el animal que más me impresionaba era el elefante. Esto lo añado yo, que después de estar en un safari espectacular. Me fascinaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Sin embargo, después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca, clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un minúsculo trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza también podía tirar de aquel minúsculo tronco y liberarse. Aquel misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué le sujeta? ¿Por qué no huye? Tras preguntarle a mis profesores y parientes que consideraba sabios, la respuesta que me dieron algunos fue la siguiente: el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si estaba amaestrado, ¿por qué lo encadenaban? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, hasta que alguien resultó ser lo suficientemente sabio y me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeñito. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Seguro que en aquel momento el animalito tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Día tras día debía volver a intentarlo con el mismo resultado, y así hasta que un día terrible, para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese poderoso elefante no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño, y lo peor es que jamás volvió a poner a prueba su fuerza. A menudo a las personas nos pasa lo mismo que al elefante del circo. Vivimos encadenados a cientos de estacas que nos quitan libertad. Pensamos que no podemos hacer una serie de cosas sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos, o porque alguien nos dijo que no seríamos capaces de lograrlo. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: no puedo y no podré nunca. Hemos crecido llevando este mensaje autoimpuesto y por eso nunca volvimos a intentar librarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Seguramente ahora somos más fuertes y estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos. Jorge Bucay. Es un cuento que yo había escuchado ya, pero no sabía que era suyo, o el concepto del elefante ya lo conocía, y nos lleva a una reflexión brutal, que es el condicionamiento, que nos viene de familiares, de falsas creencias, de la sociedad donde estamos. Bueno, ya lo hemos hablado varias veces, pero que me lleva a esa reflexión, uno de los momentazos de la charla que yo quería comentar, y es que comentaba el maestro Zen, y cómo tenemos, o nos convendría, porque desde luego en la educación no lo van a hacer, reentrenar a nuestro sistema nervioso a quedarnos con lo que hay, que a veces es tristeza, a veces es dolor, a veces incomodidad, porque muchas veces en el quedarnos en eso nos reentrenamos a vivir lo que hay
y aparecen diferentes opciones. Si el elefante se quedara con lo que hay, que es, jolín, no quiero estar aquí, que es esta estaca, y no se quedara atascado en patrones antiguos, que es en el no puedo, esta estaca no me deja moverme, igual haría la prueba, tengo miedo porque no he podido, siento la impotencia otra vez, y viviera lo que hay en el presente, igual probaría mover la estaca. Y efectivamente, en el safari os digo que vi árboles tirados por árboles, o sea, por elefantes, claro que puede, pero no se está quedando en el presente, se está quedando con cómo lo vivió cuando era pequeñito. Y eso es precisamente el entrenamiento que tenemos que hacer, que es quedarnos no con esa sensación que hemos vivido tantas veces, ese condicionamiento, y es atrevernos a vivir la incomodidad de, jolín, qué incómodo es esto, pero ahora es diferente porque yo soy diferente. Y eso es un entrenamiento que se hace a través de la respiración, a través de la meditación. Y la gran frase que soltó Alexander fue que es un entrenamiento en medio de lo que nos pasa, no según lo que nos pasa. Y eso para mí fue un boom. ¿Por qué? Porque normalmente si has hecho alguna vez un ejercicio de respiración o tienes buenos hábitos y haces 4 o 5 días de respiración o de meditación, normalmente es cuando va todo bien. Y a nada que viene un día malo o una crisis potente, se te olvida respirar, porque vuelves a ese patrón de miedo, a ese patrón de angustia y no tiras de esas herramientas. Entonces, ese entrenamiento es donde hace falta no una motivación que dura poco, sino una disciplina en medio de lo que hay y no según lo que hay. Y mi experiencia es que esos pequeños hábitos de la gratitud, dar gracias, los hábitos que yo desde luego empiezo todos los días igual, dando gracias, con el no sería genial sí, y con un trabajo de enfocarme en una identidad que para mí está asociada con esa masterclass que hicimos de los diferentes personajes, pero conectando con una parte de mí que sabe mucho más que yo, desde luego mucho más potente, no solo la parte más egoica, no, ni el juez interno, ni el pirómano. Si no viste esa masterclass, me la pides por privado y te digo dónde está el link. La podría dejar en abierto y desde luego la tienes en el canal de YouTube. La voy a dejar en abierto. No recuerdo ahora si está en abierto o no. Ese trabajo tiene que ser, a través de la disciplina, no según lo que hay, sino en medio de lo que hay. Y al final se va trabajando esa capacidad de vivir todo lo que hay y conectas con esa fuerza, que en este caso el elefante conectaría con lo que hay, que es la fuerza que tiene, esas toneladas, y desde luego esa estaca no supondría un problema. Lo externo se convierte en un factor que puede ser más favorable o menos favorable, pero el foco vuelve a estar en lo que cada uno de nosotros puede hacer, y lo externo, claro, que puede ser más a favor o menos a favor, y es posible que estemos viviendo una época revuelta y lo estés sintiendo, pero la fuerza que tienes tú para vivir eso se convierte en ese vivir desde dentro. Y eso requiere un entrenamiento, porque nuestro sistema nervioso nos ha pasado, como dice en el cuento de Jorge Bucay, está lleno de esos condicionamientos de no puedo, yo esto no voy a poder hacerlo, porque es un conjunto de traumas, de historias vividas, que si no se reentrena a través de las diferentes herramientas, lo vivimos como lo que ha sido, no como lo que es. Y es una gran idea ir retando realmente, esto realmente es así ahora o no, y es ese famoso espacio que hay entre el estímulo y la respuesta de Viktor Frankl, y es una maravillosa oportunidad simplemente quedarme con la respiración a pesar de esas emociones y de esos pensamientos, dejarlos ir y ver qué pasa. Y como última herramienta,
simplemente la respiración, observar esos pensamientos y esas emociones. Mira, el elefante, si simplemente observara y no se creyera ese pensamiento de no voy a ser capaz de moverme, esa pregunta que os sugiero en mi libro, siempre de estoy pudiendo con esto ahora. Porque lo hablaba con una persona que está pasando una crisis muy potente a nivel familiar ayer, con un diagnóstico muy potente en su pareja, con un diagnóstico heavy, incluso posiblemente terminal, ahora mismo no lo saben, y me decía, no hago más que hacerme esta pregunta y de momento la respuesta es sí. Entonces, siempre que la respuesta sea sí, aguanto media hora más o 1 hora más o 2 horas más. Y me decía, y por eso sé que estoy bien, ese estar bien con mayúsculas. En el momento en el que lo pueda, pediré ayuda, terapia, etcétera, pero de momento estoy pudiendo con lo que hay. Y eso no supone que sea agradable. Es un entrenamiento para vivir esa incertidumbre, ese miedo y esa incomodidad. Y eso es el camino. Así que espero que este cuento te ayude para darte cuenta que efectivamente mucho de lo que vivimos no es lo que hay, sino todas esas historias pasadas que se nos van acumulando, igual que ese elefantito tan bonito. Un besazo y nos vemos en el siguiente episodio y en la perlita de mañana, que desarrollaré esto un poquito más. Un besito.